Hoy vamos a ver tabicación interauricular o puede ser llamada también interatrial. Sí, es importante que sepan de primera instancia que en la vida muy embrionaria, muy temprana, tenemos un corazón único, ¿no? O sea, que no está dividido en cavidades, sino nada más es un corazón común, ¿no? Pero va a sufrir tabicación. Primero se va a tabicar para dividir entre atrios y ventrículos, por lo cual nos quedaría un atrio común y un ventrículo común. Y quien llegó tarde, maldita sea. Una disculpa. No, ninguna novedad. Bueno, entonces nos queda un atrio común y un ventrículo común, ¿no? Acuérdense cómo se llama ese tabique que va a dividir los atrios de los ventrículos. ¿Cómo se llama? ¿Atrioventricular? Atrioventricular. Sí. Pero tiene un nombre, tabique endocárdico, ¿no? O almohadillas endocárdicas. Acuérdense que son dos crestitas que van creciendo y se fusionan, ¿no? Y forman el tabique endocárdico o las almohadillas endocárdicas. ¿Sí se acuerdan o no? No tienen ni idea de qué les estoy hablando. Creo que no. Ah, bueno. Pues spoiler alert, así se llama, ¿no? Sí, sí lo vimos. Acuérdense que la doctora les puso una vista transversal y que va creciendo aquí y que de aquí mismo salen las orejuelas. ¿Sí se acuerdan o no? Y aquí está el seno coronario y todas esas cosas de los atrios, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, el caso es que salen esas y se van a fusionar y va a quedar el tabique endocárdico o almohadillas endocárdicas. Entonces, gracias a él ya tenemos un atrio común y un ventrículo común. Hasta ahí todo bien. Entonces, pasamos de tener una sola cámara a tener ahora dos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Van a hacer una estructura aquí, que se está de morado, que va a crecer de superior a inferior y se va a fusionar con el tabique. Ajá. Y entonces esta primera estructura, bueno, las voy a borrar todo porque si no, no se va a poder. Y aquí también. Bueno, pero ¿cómo se llama esa primera estructura que va a aparecer para formarnos el tabique interauricular? Es el septum premium. Ajá. Septum primum. Lo vamos a poner en morado. Ah, bueno, pero me faltan los... Aquí está el tabique, ¿no? Que va a dividir aurículas y ventrículos. Entonces, aparece el septum primum. Y el septum primum va creciendo, ¿no? Primero así, pequeñito. Y va creciendo, va creciendo. Y antes de tocar al cojinete endocárdico, va a haber aquí un espacio. ¿Cómo se llama este espacio, saben? ¿Qué deja? ¿Foramen oval? No. Si es del septum primum, se llamará foramen ¿Primario? Ajá, o foramen primum, ¿no? Entonces, ahí ese foramen primum, digamos que es transicional, ¿no? Realmente no tiene ninguna importancia más que saber que existió, pero pues ya se va a salir del chat de todos modos. Entonces, esto es una vista coronal. Aquí vamos en una vista transversal, va creciendo el septum primum, ¿no? Pero antes de que llegue a tocar el tabique endocárdico, ¿qué le empieza a suceder? ¿Va a sufrir qué cosa? Miren, le empieza a pasar esto. En la parte superior. Aquí ya llegó, pero la parte de arriba, ¿qué le pasó?
¿Degenera? Degenera por apoptosis. Entonces empieza a sufrir apoptosis la parte superior del septum primum y casi, digamos, como así, ¿no? Entonces toda esa parte de lo que fue en algún momento el septum primum degenera, desaparece. Y entonces mientras va desapareciendo esto, aparece el septum secundum, ¿no? Pero ¿qué característica tiene el septum secundum? ¿Va de superior a inferior o de inferior a superior o cómo empieza a crecer? ¿De inferior a superior? Ajá, uno va a crecer de inferior a superior. ¿Pero crece hasta acá o qué? ¿Así? No, otra parte forma de arriba hacia abajo. Ajá, exactamente. Entonces van a crecer dos crestas, una de abajo hacia arriba y una de arriba hacia abajo, pero estas nunca se van a encontrar. Ajá. Nunca se van a encontrar. Y entonces va a quedar ahora sí este bello agujero, ¿cómo se llama? Foramen oval. El foramen oval. Entonces miren, así quedó. Y si lo vemos en nuestro cortecito, va creciendo la cresta superior de arriba hacia abajo y luego crece la inferior, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Y este es el septum secundum. Y entonces vamos a tener ese agujero, que en teoría aquí está el septum primum, porque el septum primum, ¿cuál es su función? ¿Ser qué cosa? ¿Por qué creen que degeneró la parte de aquí arriba del septum primum? Y entonces cuando pase el flujo sanguíneo, el septum primum se va a poder ir para acá y dejar pasar flujo sanguíneo. Bueno, no importa, ahorita lo van a saber. Entonces el foramen oval o agujero oval lo vamos a poner de negrito y es toda esta parte. Entonces, eso es. Luego, ¿se acuerdan que cuando vimos seno venoso, aquí había una estructura que tiene una porción derecha y una izquierda? ¿Sí se acuerdan? Que al inicio, que forma parte de la porción lisa del atrio derecho y que va a formar la parte superior, la cresta terminal, y la parte inferior va a formar las semiválvulas de las cavas y del seno coronario. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y la parte izquierda, ¿qué le iba a pasar? Bueno, para empezar, ¿cómo se llaman estas estructuras que crecieron? Vean su apuntito, que fue lo que vimos en clase. Que se va a dividir aquí. ¿Es el reborde sinoatrial? Sí. Agujero, ¿no? Y entonces estos rebordes, ya quedamos que el derecho tiene un destino y el izquierdo se va a posicionar aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que esta parte izquierda migra? Sí. Y se va para acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los constituyentes del tabique interauricular? ¿Cuáles son las estructuras que ahorita les mencioné que crecen? Algunas degeneran una parte. El foramen oval, el septum primo, el septum secundario. ¿La parte rugosa? ¿El qué? La porción rugosa, creo. No. Este reborde que... ¿Cuál era? Reborde sinoatrial derecho. Izquierdo, ¿no? El reborde sinoatrial izquierdo.
¿Están de acuerdo? Porque el derecho quedó para ser el orificio de la vena cava superior y la parte inferior va a ser las semiválvulas de la cava inferior y del seno venoso coronario. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o estoy diciendo una cosa atroz, una atrocidad? No, sí está bien. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, constituyentes del tabique interauricular, el septum primum. Ay, aquí la cresta terminal no es. El septum primum, el septum secundum, el reborde sinoatrial. No, sí, no, sinoatrial izquierdo. Y el foramen oval, que será. ¿Qué le pasa al foramen oval en la vida postnatal? ¿Se convierte en qué? En una fosa, ¿no? Porque se tiene que cerrar. Entonces será la futura fosa oval. Que, o sea, en la vida, y digamos que en la vida intrauterina todavía no está bien formado el tabique, ¿no? Porque tiene un agujero que hace que pueda pasar flujo sanguíneo. Pero en la vida postnatal se consolida el tabique interauricular, ¿no? Y entonces ese foramen oval, cuando se cierre, va a quedar como una fosita oval. O sea, va a quedar como una pequeña hendidura en ese tabique que nos va a indicar que en un momento estuvo ahí el foramen oval y ahora queda como vestigio la fosa oval. Ahí lo tienen sus mentecitas o no. Sí. Okay. Entonces, quedamos que el septum primum funciona como la válvula del foramen oval o del agujero oval, ¿no? Eso sí lo tienen ustedes presente. ¿Que esa es la función del foramen oval o no? Sí. Ay, qué difícil que digan nomás, sí, doctora, no estoy entendiendo nada. Más, o sea, a mí no me molesta dar un monólogo, pero luego me siento solita. Entonces, con que me digan sí o no, yo me siento contenta, ¿ok? Entonces, antes del nacimiento, tenemos que la presión es mayor en la aurícula derecha o en la aurícula izquierda. En la derecha. En la derecha, ¿no? La derecha recibe mayor flujo sanguíneo. Entonces, por esto es que el septum primum funge como una válvula para que cuando llegue la presión deje que cierta parte del flujo se vaya hacia la aurícula izquierda, ¿no? Tiene ahí un cortocircuito o una derivación, ¿no? De derecha a izquierda. Y entonces aquí tenemos, ¿de qué color había puesto al septum secundum? Lo había puesto de verde. Que no, acuérdense que esas crestas nunca se unieron y gracias a ellas tenemos el agujero oval, que estaba de negro, y el septum primum, que es la válvula del agujero oval, está de morado, ¿no? Entonces, esto funge como una válvula porque el flujo está yendo de derecha a la izquierda, ¿no? Por eso es una válvula. Pero ¿qué pasa? En la vida postnatal nacemos y entonces ahora ¿cómo están las presiones? ¿Quién tiene mayor presión? ¿El lado derecho, las cavidades derechas o las cavidades izquierdas, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, este cambio de presiones en que ahora las cavidades izquierdas tienen mayor presión hacen que todo este flujo que viene de las venas pulmonares haga que el septum primum se fusione con el septum secundum. Y entonces, si esto se fusiona, ¿quién va a desaparecer? El foramen oval. El foramen oval. Y entonces ahora sí el foramen oval se va a convertir en la fosa oval. Entonces, esta es la cavidad que les digo que queda. O sea, no sé si ya vieron corazón en anatomía o no. Algo así. Ah, bueno. Entonces, si ustedes ven, ahí anatómicamente está la fosa oval, que se ve como una pequeñita depresión que tiene el tabique interauricular, y que obviamente está del lado derecho. Otra cosa es que en cuanto a lados,
¿El septum primum nace del lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Del izquierdo, ¿no? Y entonces el septum secundum Derecho. del derecho, ¿no? Y si les preguntan foramen oval, ¿es derecho o izquierdo? Derecho. Es derecho, ¿no? Perfecto. Lo tienen. Entonces, un factor que hace que se pueda fusionar el septum primum con el septum secundum en la vida postnatal. ¿Qué contestarían El ustedes? aumento de presión. Ajá, el cambio de presiones y que la presión ahora es mayor en las cavidades izquierdas. Perfecto. Entonces, eso es en cuanto a tabicación interauricular. ¿Tienen alguna duda? No. Está fácil, ¿no? Sencillo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si alguno de estos elementos que vimos que constituyen al tabique interauricular no aparecen, ¿no? Deciden no venir a la embriogénesis cardíaca. Entonces, vamos a tener 4 diferentes tipos. Que no apareció alguna cosa. Acuérdense que esta comunicación interauricular es una cardiopatía congénita, quiere decir pues que se adquirió en la vida intrauterina, ¿no? Es más frecuente en mujeres y lo pueden asociar ustedes al síndrome que quieran, ¿no? Turner, si quieren ponerle también síndrome de Down, el que sea, ¿no? Ni modo, cuando repartieron foramen primum y tabiques interauriculares, pues a esos síndromes no les tocó. Entonces, puede ser la primera tipo septum primum. ¿Qué quiere decir? Si me refiero a que es septum primum, ¿quién fue el que no apareció en el chat? El septum primum. Pues el septum primum, ¿no? Puede ser que de plano no haya aparecido en lo absoluto, o que al momento en que se acuerdan que degenera la parte superior por apoptosis, puede ser que haya una apoptosis mayor y entonces nos queda un microscópico muy pequeño septum primum, ¿no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues que el foramen oval esté más grande, ¿no? Y al momento de fusionarse, se fusiona con la parte inferior del septum secundum, pero al final, ¿qué queda? ¿Se podrán fusionar para crear un tabique o va a quedar un agujero? Quedaría un agujero. Queda un agujero, ¿no? Entonces va a haber comunicación interauricular. Entonces, ese es el primer tipo. Luego puede ser que no llegue el septum secundum, que decida no aparecer. Y entonces aquí el septum primum crece normal, apoptosa normal, pero entonces no va a tener con quién fusionarse, ¿no? Porque no hay septum secundum. De plano, no apareció, y entonces si no hay septum secundum, ¿habrá tabique interauricular? No. Entonces, no. Ese es tipo por ausencia completa del septum secundum. Ahora, ¿qué puede pasar? Que crecieron poco los tabiques. Bueno, los septum, ¿no? El septum secundum creció poco. Y el septum primum degeneró de más. Y entonces nos dejan que un agujero oval como grande, chiquito, mediano, Muy grande. extra grande, ¿no? De gran calibre. Entonces no hay manera, por más que quieran fusionarse el septum primum y el septum secundum, no se van a poder fusionar porque no se alcanzan, porque el agujero está enorme, ¿no? Entonces cualquiera de estas puede ser. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya, vida postnatal, y entonces en ese agujero, por las presiones que son mayores en la izquierda, ¿quién va a estar afectado en la vida futura? Está pasando sangre extra del lado izquierdo al derecho, ¿no? O del izquierdo al derecho. Del izquierdo al derecho. Del izquierdo al derecho, ¿no? Porque hay mayor presión en el izquierdo, acuérdense. Mayor presión en el izquierdo. Si hay un agujero, se va a ir la sangre, el flujo sanguíneo hacia el lado que tenga menos presión, que en este caso es el derecho. Entonces, nosotros, ya
me dijeron que vieron en anatomía corazón, saben que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen una diferencia de grosor, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. El izquierdo tiene una capa muscular mucho más prominente porque él soporta presiones más altas, ¿no? Soporta un mayor flujo sanguíneo que el derecho. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, al momento en que la sangre se nos está yendo hacia el lado derecho, bueno, no toda pues, pero un poco más, el ventrículo derecho está apto. Él nació con la capacidad de poder soportar mayor flujo sanguíneo, de que le está llegando sangre arterial. No. No, ¿verdad? Entonces, a futuro, los pacientitos que nazcan con una comunicación interauricular van a desarrollar ¿qué se imaginan? Si su ventrículo derecho no va a soportar la gran cantidad de flujo sanguíneo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando cargamos más peso del que podemos? Una hernia. ¿Una hernia? O sea, sí, pues, pero háganse cuenta que ustedes van al gimnasio y ustedes ¿Dificultad para respirar? ¿Sí, hipertrofia? se hipertrofia, exactamente. ¿Por qué? Porque el músculo está cargando más de lo que puede, ¿no? O sea, si ustedes quieren hacer bíceps, pues ¿qué? Van a cargar mayor peso con las pesas, ¿no? Cada vez van a tener más discos, ¿no? Hagan de cuenta, inician con 5 kilos, pero después 10, ¿no? Y así y más porque pues, quieren tener ustedes el gran músculo. Pues en este caso el ventrículo derecho no quería, pero pues ni modo, le tocó la rifa, entonces pues se va a hipertrofiar. Entonces vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Y esto a futuro se va a cansar el ventrículo derecho porque él no nació con esa linda capacidad de poder soportar tanto flujo sanguíneo. Entonces, cuando se cansa el ventrículo derecho, ¿qué creen que pase? ¿Un paro? Sí, pero antes, en ese transcurso en que se muere el paciente y que su ventrículo ya está cansadito, nos va a dar una insuficiencia de quién? Cardíaca. Una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Porque pues, el que está malito es el ventrículo derecho. ¿Ok? Ahora, por otra parte, aquí está, ¿no? Que está aquí, no sé si se puede ver la representación, pero aquí está hipertrofiado, ¿no? Porque su capa muscular es más delgadita. Pero aparte de recibir más flujo, ¿qué vaso es el que sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. La pulmonar, ¿no? Entonces esa pulmonar lleva flujo al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Pero igual, esa arteria pulmonar no nació con la capacidad de recibir tanto flujo sanguíneo. Y entonces, ustedes ya vieron, hasta estuvieron en su stand de presión arterial, ¿no? ¿Por qué se da la presión arterial? ¿Por qué aumenta la presión arterial? Así burdamente, díganme nomás, no me tienen que decir, es que el endotelio... ¿Eh? ¿Por el flujo sanguíneo? Ajá, porque hay un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Y entonces los vasos tienen que tener mucha mayor presión para poder cargar con ese flujo, ¿no? Esa es como a grosso modo la causa, ¿no? De la hipertensión. Pero en este caso, bueno, por ejemplo, lo que ustedes midieron fue hipertensión arterial sistémica, ¿no? De la que tenemos en la periferia del cuerpo. Pero aquí el flujo que no está soportando es pulmonar. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese aumento de la presión pulmonar? Hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientitos a la larga, o sea, como les llega muy poquito flujo que se va de la izquierda a la derecha, por ahí de los 30 a 40 años presentarán hipertrofia ventricular derecha, que los llevará a una insuficiencia cardíaca derecha, pero aparte van a presentar hipertensión pulmonar porque sus vasos no están hechos para cargar todo ese flujo. E imagínense, 40 años soportando una carga con la que ustedes no estaban listos, ¿no nacieron para eso? Pues no. Destino troste. Entonces, otra cosa es que
Se desvía un poco de sangre oxigenada, ¿no? Al lado derecho. Pero pasa bien la sangre al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta y a la periferia. ¿Pasará bien o cree que le falte? ¿Serán fetitos contentos, rosaditos o serán fetitos tristes, azulitos? Azules. ¿Por qué? Por la insuficiencia cardíaca. No, pero estamos hablando... Les dije eso de la insuficiencia cardíaca les da 30, 40 años. Ahorita estamos con fetitos recién nacidos, niños con comunicación interauricular. El flujo de sangre aportado a la pulmonar va a ser mayor que el que se aporta a la aorta. ¿Tú crees, chiquis, que sí? Bueno, yo lo acabo de leer, ¿no? Yo me imagino. O sea, dice el libro que se va más sangre hacia la pulmonar. Sí. O sea, más bien le llega más sangre a la pulmonar, ¿no? De la que ya está. Pero aún así, o sea, miren, sigue cayendo sangre normal, ¿no? O sea, de aquí de las venas pulmonares pues, se pasa normal, ¿no? Y un poco se irá al lado derecho. Pero no toda, ¿no? Porque no es que esté todo... O sea, no es que haya un tabique que desvíe toda la sangre. Pues no va a tener problemas hasta que ya tenga los 30 o 40 años, ¿no? Ajá, no va a haber problemas porque sí va a haber un flujo correcto de sangre. Quizá no llega toda, porque sí, hagan de cuenta que del 100%, digamos que un 10% se va a cavidades derechas. Pero el otro 90% se va y recorre hacia ventrículo izquierdo, aorta, etcétera, etcétera. Entonces, si le llega el 90%, casi 100% a toda la economía corporal, ¿tendrá problemas o no tendrá problemas? No. No. Entonces va a ser un fetito feliz, ¿no? Feliz, bien oxigenado, rosita, sin problemas hasta que la vida adulta, ¿no? Entonces, cuando no hay cianosis, cuando las malformaciones no nos causan falta de oxigenación, se llaman acianógenas. Entonces, todas las comunicaciones interauriculares serán acianógenas, ¿de acuerdo? O sea que no van a tener problemas de oxigenación periférica. ¿Alguna duda con